Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por permitirnos otro martes más de estudio bíblico, esperando que este estudio sea de mucha bendición para nuestras vidas, y el tema del día de hoy es vida nueva. Antes de que empecemos a considerar la vida nueva cristiana, vamos a recordar cuando recibimos esa vida nueva de parte de Dios. Al menos en mi caso, cuando recibí a Cristo como mi único Salvador, pude sentir esa presencia de Dios, esa presencia del Espíritu Santo que aún me hace vibrar. No sé cómo fue su experiencia. Lo que sí les puedo estar seguro es de que cuando le recibimos a Cristo, hubo fiesta en los cielos por esa entrega que hicimos a Dios de pasar de muerte a vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este estudio bíblico. Que seas tú manifestándote en nuestras vidas, llenándonos de paz, de gozo y entendimiento a esta hora. Bendecimos a todo aquel que se va a conectar, y que seas tú obrando en cada vida. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a dar inicio y prepare su Biblia. Amén. Vamos a iniciar con Juan 3:5, que este podría ser el versículo clave, que dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Y es que vida nueva no significa que recibamos cuerpos nuevos. Quiere decir que nos es dada una nueva naturaleza. Significa nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Es Dios quien nos da esa vida nueva espiritual. Nacer de nuevo es nacer de arriba. Es de Dios. No lo heredamos nosotros de parte de nuestros padres, o podemos hacer algo para poder comprar con dinero. Es un regalo de Dios. Es un regalo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano es un hijo de Dios. No somos hijos de Dios por nuestro nacimiento natural. Todos tenemos ese cuerpo humano, pero también tenemos naturaleza pecaminosa. Cada bebé nacido en este mundo se une a esta familia. Un bebé tiene un cuerpo humano, pero también una naturaleza pecaminosa. La única excepción a esto es Jesús, que nació por el poder del Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver en Lucas 1:35. Y es que todos recibimos esta naturaleza pecaminosa de Adán, quien es el padre de todos nosotros. Cuando nos convertimos, somos sacados de la familia de Adán y puestos en la familia de Dios. Y nos es dado el derecho de ser llamados hijos de Dios, como nos enseña Juan 1:12. Un cristiano es un pecador salvado. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso nos dice Timoteo 1:15. Los cristianos son personas que han sido salvados por Dios del castigo de sus pecados. Merecieron el castigo del pecado
es vivir eternamente alejado de Dios. Esta separación eterna de Dios se llama en la Biblia infierno. El pecado es la desobediencia a Dios. Desobedecemos a Dios cuando hacemos cosas que Él nos dice que no hagamos, como robar o mentir. También desobedecemos a Dios cuando dejamos de hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Podría ser como ser respetuosos y obedientes a nuestros padres o poner a Dios en primer lugar. A pesar de que Dios es un Dios de amor, también podemos ver que es un Dios de santidad y no puede permitir que nuestro pecado quede sin castigo. Él está airado a causa de nuestro pecado y un día lo juzgará. ¿Por qué? Porque Él nos ama, Él nos advierte de la ira venidera. Él está dispuesto a salvarnos de su juicio si confiamos en el Señor Jesucristo y en su muerte por nosotros en la cruz. Un cristiano es un pecador perdonado. Nos dice Juan 2:12, cuando nacemos de nuevo, Dios nos perdona todos nuestros pecados, porque Cristo murió por nuestros pecados, dice 1 Corintios 15:3. Esto significa que cuando Jesús murió en la cruz, Él llevó nuestros pecados y sufrió el castigo que merecemos. Esto hace posible para Dios perdonar todos nuestros pecados y borrarlos. El rey David escribió del gozo maravilloso en saber que sus pecados habían sido perdonados. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados, nos dice el Salmo 32:1. Gracias a Dios, si sabes estas cosas, son verdades en tu caso, y si no lo son, pues pide a Dios que te haga uno de sus hijos para salvarte de su castigo, del pecado y perdonarte todo lo que has hecho contra Él. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, nos dice Juan 6:47. Un cristiano en la vida nueva es alguien que ha sido convertido a Dios. En Hechos 3:19, cuando las personas son convertidas, significa que se cambian o dan media vuelta, vuelven de una cosa u opinión a otra, han dado las espaldas a las cosas pecaminosas que antes hacían y ahora están viviendo vidas que agradan a Dios. En Hechos 26:18 dice que venir a ser un cristiano es como cambiar las tinieblas a la luz. En Hechos 14:15 también incluye volver al sacrificio paganos al único Dios verdadero. Para algunas personas el cambio en sus vidas cuando son convertidos es muy grande. Para otros no lo es. Los cristianos en la ciudad de Tesalónica podría ser un buen ejemplo de lo que es la conversión. Podemos leer que en ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Eso dice Primera de Tesalonicenses 1:9 y 10. Que ellos fueron convertidos a Dios. Somos reconciliados con Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dice 2 Corintios 5:18. Podemos ver
que un cristiano es alguien que está en Cristo. Antes de ser cristianos, estamos sin Cristo, dice Efesios 2:12. Esto significa que estábamos en la familia de Adán, nuestro primer ancestro, quien pecó. Éramos como él, pecadores, pero cuando nacemos de nuevo, entramos en la familia de Cristo, quien es la cabeza de nuestra nueva familia en Cristo. Recibimos todas las bendiciones de Dios. Pablo dice, Dios nos bendijo con toda la bendición espiritual en Cristo. Efesios 1:3. Un cristiano es alguien que tiene el Espíritu Santo viviendo en él. Antes de ser cristianos, nuestras vidas están controladas por nuestra naturaleza pecaminosa, pero cuando somos cristianos, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Eso nos dice 1 Juan 3:24. Tener el Espíritu Santo quiere decir que tenemos una naturaleza nueva que empieza a mostrarse en su disgusto por el pecado y un amor por Dios y su palabra. El Espíritu Santo también nos ayuda a superar la tentación. Está siempre con todo verdadero cristiano y nunca nos dejará. Un cristiano es alguien que está vivo para con Dios. En Efesios 2:1 dice que antes de ser cristianos somos muertos para con Dios. Eso significa que no conocíamos a Él, no le amábamos, no le entendíamos, ni teníamos comunión con Él. Pero cuando venimos a ser cristianos, el Espíritu Santo nos hace vivos para con Dios. Así que un cristiano es un pecador nacido de nuevo, teniendo una vida nueva espiritual. Él es salvado del juicio de Dios sobre el pecado y todos sus pecados han sido perdonados. Ha sido convertido a Dios de las prácticas viejas pecaminosas. Ha sido reconciliado con Dios y no es enemigo de Dios. Está en Cristo, en una nueva familia, tiene el Espíritu Santo morando en él y está vivo para con nosotros. Debemos de dar gracias a Dios que todas estas cosas nos suceden en el momento que creemos en Cristo. Aunque no lo sepamos en ese momento, si verdaderamente te has arrepentido de tus pecados y confiado en el Señor Jesucristo como Salvador personal, todas estas cosas son verdad de ti. Nuevas criaturas es las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, nos dice 2 Corintios 5:17. Amén. La Biblia nos dice que los cristianos son nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En la lectura bíblica leemos de un hombre llamado Zaqueo, que como todos conocemos era un colector de impuestos, quien vivía al mismo tiempo que Jesús. Como colector de impuestos, su trabajo era recoger los impuestos de la gente y entregarlos a los romanos, como la mayoría de los colectores en su día. Probablemente era un estafador que trataba a la gente muy injustamente. Pero Jesús vino a verle un día
Y habiendo hablado con Zaqueo, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Nos dice Lucas 19:9. ¿Cómo podía saberlo? El Señor Jesucristo conocía el cambio que había sucedido en Zaqueo. Puede ver dentro de nuestros corazones en una manera más que nadie. Además, había señales visibles de cambio. Zaqueo tenía un corazón cambiado, mientras que antes había sido egoísta, amador del dinero y vil. Ahora llegó a ser generoso y atento, que prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres. Era igual con Saulo, luego conocido como Pablo. Cuando se convirtió, dejó de perseguir a los cristianos y empezó a cuidarlos. Zaqueo quería arreglar las maldades que había hecho, donde había estafado a personas, que ahora quería pagarles y darle, miren ustedes, 4 veces la cantidad, mucho más de lo que demandaba la ley judía. Cada persona que se hace cristiano realmente debe procurar arreglar los errores pasados, si es posible. Zaqueo dejó de estafar a las personas, arregló lo que estaba mal, y lo cual indicaba su intención de dejar la deshonestidad. Esto es lo que significa el arrepentimiento, tener un cambio de corazón que resulta en un cambio de comportamiento. La Biblia dice que el que hurtaba no hurte más. Eso lo dice Efesios 4:28. Habían unos personajes desagradables viviendo en Corinto cuando Pablo vino y les predicó el Evangelio. Fueron salvos, y esto significaba que tenía que cambiar su modo de vivir. En su carta a ellos, Pablo menciona idólatras, ladrones, borrachos y fornicarios. Y luego agrega: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Primera de Corintios 6:11. Algunas personas en la iglesia de Efeso habían practicado la magia antes de ser cristianos. Una vez salvados, pusieron fin a estas prácticas públicamente. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hechos 19:19. Esto mostró un cambio completo de mente y de comportamiento, una señal clara de una verdadera conversión. Quizás muy pocos se conviertan en cristianos. Hoy son salvos de tan terribles situaciones, pero muchas personas sí tienen hábitos pecaminosos que no son justos delante de Dios. Si hacían ciertas cosas antes de ser cristianos, tales como mentir, estafar, robar y decir groserías, debemos poder ver el cambio en nuestro comportamiento después de que somos salvos. Debemos también experimentar poder de Dios para ayudar a superar los hábitos pecaminosos. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice Romanos 6:12-14. Mientras que antes era una lucha para decir no al pecado, los cristianos
tienen el poder del Espíritu Santo para resistir la tentación. Además de un gran cambio en nuestra vida en cuanto a los caminos y hábitos viejos, debemos también tener un nuevo amor por Dios, por su palabra y por un nuevo amor por Dios, nuevo poder, nuevos hábitos. Un cristiano empieza a amar a Dios cuando tiene una vida nueva. En 1 de Juan 4:19 podemos ver que antes de ser cristianos no amábamos a Dios. Quizás le teníamos un poquito de temor y no le conocíamos, pero cuando ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, Dios nos ayuda a amarle y querer hacer las cosas que le agradan. Este amor por Dios nos ayuda a tener cuidado de no entristecerle haciendo cosas que a Él no le gusta. En otras palabras, empezamos a vivir para Dios y no para nosotros mismos. Ver 2 de Corintios 5:15. Podemos ver también que un cristiano en la nueva vida empieza a amar a otros cristianos. Quizás antes de ser cristianos pensábamos que los cristianos eran un poco extraños. Pero cuando Dios cambia nuestras vidas, cambia nuestros amigos, también empezamos a amar a otros cristianos y gozarnos de su compañía, amando a otros cristianos. Es una de las señales que hemos nacido de nuevo. Primera de Juan 3:14 dice que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Un cristiano empieza también a amar la Biblia. Nos empieza a gustar a leerlo. Puede que en el momento no entendamos todo lo que dice la Biblia, porque aún es un libro difícil de entender, pero empezamos a apreciarla, más empezamos a entender lo que dice y queremos leerla y estudiarla. También que un cristiano empieza a querer que otros también sean cristianos. Y empezamos a invitar a nuestros amigos o familiares a oír el Evangelio y a orar por ellos para que sean salvos. Tratamos de seguir el ejemplo de Pablo, quien dijo: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Romanos 10:1. Cuando somos salvos, Dios pone en nuestros corazones un amor por Dios. A medida que leemos la Biblia, descubrimos las cosas que a Él le agradan. Amén. Cada día creemos en Cristo. Él nos lleva a despojarnos de la vieja naturaleza para vivir en nuestra nueva condición de escogidos del Señor como su pueblo. La sangre de Jesús no fue vertida en vano en la cruz. Nos limpió para hacernos libres y darnos la oportunidad de experimentar una vida renovada. Y es en esa dirección en la que estamos llamados a movernos, prendidos de la mano del Señor Jesús. Él nos hace victoriosos hasta el momento en que vamos a encontrarnos en su victoria. Amén. Vamos a orar.
Señor Jesús, te damos gracias por esta enseñanza de cómo debemos de comportarnos viviendo en esa nueva vida juntamente contigo. Gracias porque fuiste tú que nos sacó de esa vana manera de vivir. Fuiste tú que nos sacó de las tinieblas a la luz. Ayúdanos a seguir comportándonos como siervos, como tus hijos, viviendo en santidad y que cada día nos acerquemos a ser ese varón perfecto. Bendigo en el nombre de Jesús a nuestros pastores que nos instan a seguir adelante. Bendigo a tu casa, tierra de Gosén, y que la paz de Dios quede con cada uno de nosotros. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.